espero que todos estén muy bien. En el día de hoy les voy a hablar sobre las distintas psicopatologías relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mi nombre es Antonella Castillo y espero que les guste mi video. ¿Qué son los trastornos del aprendizaje? Entendemos por trastornos del aprendizaje que son problemas que afectan la capacidad del niño tanto de recibir, de procesar, de analizar, de almacenar distintas informaciones. Esto puede causarle dificultades tanto en la lectura, en la escritura, para deletrear o para resolver distintos problemas matemáticos. Entendemos por el trastorno de la lectura, o también llamado dislexia, que es la dificultad inesperada para leer. Posteriormente tenemos el trastorno del cálculo o discalculia, que se entiende por la dificultad permanente para aprender o comprender los conceptos numéricos. Al igual que tenemos el trastorno de la escritura, donde es la dificultad para representar letras o palabras. ¿Qué entendemos por trastorno de aprendizaje no especificado? Esto quiere decir que no incluye todos los criterios de los trastornos ya mencionados, sino que cumple con algunos, pero no en su totalidad. Entonces se dice trastorno de aprendizaje no especificado. Entendemos que para este proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario distintos especialistas, donde destacan 5 que necesitan trabajar en conjunto o en grupo para lograr un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. En estos especialistas destacan el psicopedagogo, el docente, el psiquiatra, el psicólogo y el neurólogo. ¿Qué entendemos por la psicopedagogía o lo que trabaja o lo que se encarga el psicopedagogo? Es una disciplina que estudia a los sujetos y a sus distintos comportamientos en situaciones de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué podemos decir aquí? No hablamos de sujetos, hablamos de niños, sus distintos comportamientos al momento de aprender, al momento de evocar, de analizar esos conocimientos. Posteriormente tenemos al docente, que ya con la guía del psicopedagogo va colaborando con él para un óptimo de proceso de enseñanza-aprendizaje, donde va a cumplir esto en el aula de clase. En el aula de clase el docente va a agarrar esas técnicas o esas distintas herramientas que le va a suministrar el psicopedagogo. Realmente tenemos al psiquiatra. El psiquiatra ayuda cuando hay casos graves donde es necesario la medicación. Un caso grave de un trastorno de dificultad de atención con o sin hiperactividad, donde el niño necesita una medicación para inhibir esos síntomas de hiperactividad. Posteriormente tenemos al neurólogo, donde este destaca y trata distintas enfermedades neurológicas, ya sean epilepsias, convulsiones, etc. Posteriormente tenemos al psicólogo, nuestro trabajo, que colabora con todo este gremio, con todo este grupo, con cualquier proceso psicológico que amerite el niño o el infanto juvenil para lograr un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje, al igual que ayudar en ese desarrollo del niño. Posteriormente tenemos las discapacidades. ¿Qué es una discapacidad? Una discapacidad se caracteriza por una limitación de alguna facultad, sea física, sea mental, que imposibilita ese desarrollo normal, ese desarrollo que necesita el niño, el infanto juvenil, para lograr esas actividades como persona. Posteriormente, en estas discapacidades destacan el autismo, Asperger, déficit cognitivo, déficit visual, déficit auditivo, déficit de atención con o sin hiperactividad, la parálisis cerebral, la dificultad de aprendizaje, el déficit de lenguaje y el síndrome de Down. El trastorno del espectro autista, aquí entra el autismo y el Asperger como trastornos. En el DSM-4 se dividían
estos dos trastornos entre el autismo y el Asperger. Ahora, los científicos estudiados conceptualizaron que todos estos trastornos entran en un solo gremio, que es el trastorno del espectro autista. Ellos en conjunto lo denominaron que el autismo es todo en sí, es el trastorno del espectro autista, que es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la manera en la que el niño percibe y socializa con otros niños. El trastorno de síndrome de Asperger es el mismo trastorno del espectro autista, pero de una manera leve, en donde sus signos y síntomas no son tan graves, no son tan enfatizados. Luego tenemos el déficit cognitivo, que entendemos como una disminución de la agudeza mental. El déficit visual, que se caracteriza por la deficiencia en la visión, donde tenemos desde ceguera hasta distintas patologías donde el niño necesita lentes, necesita hasta algunas operaciones. Luego tenemos el déficit auditivo, que es la deficiencia de auditibilidad, donde ellos van a necesitar, todos estos niños, van a necesitar un tipo de enseñanza específico para que ellos puedan ser óptimos y puedan llegar a ese proceso de aprendizaje. Luego tenemos la deficiencia de atención con o sin hiperactividad, donde es un trastorno crónico caracterizado por la dificultad para prestar atención, para evocar la tranquilidad de esa impulsividad, y se encarga también de enfatizar en la hiperactividad. Luego tenemos la parálisis cerebral, que es un trastorno congénito, ya viene desde que el feto se está formando en ese proceso perinatal, donde el tono muscular y la postura y el movimiento se encarga de este trastorno, ya que se ve un trastorno cerebral anormal que generalmente afecta antes del nacimiento, como estamos diciendo, es perinatal. Luego tenemos la dificultad de aprendizaje, donde ya nombramos todos estos trastornos, que son problemas que afectan la capacidad del niño de percibir, procesar, analizar o almacenar distintas informaciones para luego evocarlas y llevar ese proceso de aprendizaje. Luego tenemos la dificultad del lenguaje, el trastorno del lenguaje, que también se llama disfasia. Es un trastorno que obstruye la capacidad del niño para desarrollar las distintas habilidades del lenguaje, del habla, del poder expresarse con otros. Luego, posteriormente, tenemos el síndrome de Down, que es un trastorno genético de los cromosomas del par número 21, que provoca un retraso tanto intelectual y del desarrollo. ¿Para qué necesitamos conocer todas estas distintas discapacidades? Porque cada una de ellas son necesarias un distinto proceso para emplear distintas técnicas y distintos procesos para que ellos puedan llegar a ese aprendizaje. Si no conocemos como especialistas qué son las discapacidades, cuáles son los especialistas que trabajan con nosotros en conjunto y cuáles son estos trastornos, nunca vamos a poder ayudar a ese infanto juvenil a ese óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje. Espero que les haya gustado mi exposición y bueno, hasta la próxima.